Capítulo 651. Las calles principales de París estaban ahora completamente asfaltadas, con un aspecto suave y confortable, y exudaban una sensación futurista que trascendía la época. El carruaje se detuvo en el nuevo distrito comercial de París, entre París y el Palacio de Versalles. El príncipe Poniatowski suspiró. Ojalá Varsovia algún día fuera tan próspera, al descender del carruaje y observar de inmediato el campo de atletismo recién construido, claramente inspirado en la arena romana. Los edificios circundantes parecían escasos y no había muchos peatones, con solo 2 senderos de madera que conducían, algo desolados, al campo de atletismo. Sin embargo, considerando que esta zona había sido bosques y terrenos baldíos hace apenas 3 años, su desarrollo fue bastante rápido. El príncipe Poniatowski siguió primero a los funcionarios franceses que vinieron a saludarlo hasta el albergue exclusivo de los atletas para visitar a los competidores polacos que participaban en el encuentro deportivo. Los gastos de alojamiento y viaje de ida y vuelta de estos atletas fueron cubiertos por el gobierno francés. Siempre que cumplieran con el rendimiento de inscripción, podían obtener este apoyo financiero. Así pues, un total de 18 atletas polacos habían llegado a París. La residencia de atletas estaba abarrotada, y un funcionario francés junto al príncipe le informó con una sonrisa que más de 200 atletas de todo el mundo asistían a la reunión deportiva. Cabe destacar que los primeros Juegos Olímpicos, celebrados más de 100 años después, contaron con poco más de 250 atletas. En el siglo XVIII, cuando las capacidades de transporte aún eran muy primitivas, esta fue una ocasión grandiosa sin precedentes. Sin embargo, el príncipe Poniatowski no estaba realmente pensando en el encuentro deportivo. Tras ofrecer un breve aliento a los atletas polacos, se dirigió apresuradamente al Palacio de Versalles. Sabía que este viaje a Francia probablemente podría determinar el futuro de Polonia. En la Armería Real, en el lado sureste del Palacio de Versalles, el príncipe Poniatowski se reunió con el príncipe heredero de Francia, como estaba previsto. Joseph había elegido este lugar para reunirse porque era menos concurrido y no tenía nada de especial. Además, era espacioso y contaba con artículos como mapas y mesas de arena listos para usar. Es un placer volver a verle, respetada Alteza, dijo el príncipe, tocándose el pecho a modo de saludo. Su Majestad el Rey me ha pedido que le transmita su gratitud por la generosa y desinteresada ayuda que ha brindado a Polonia. Joseph le devolvió la sonrisa amablemente y luego le hizo un gesto para que se sentara. Somos parientes, después de todo, no hay necesidad de formalidades. Luis XV se había casado con una princesa polaca, por lo que Francia y Polonia estaban emparentadas por matrimonio. El tiempo es oro, vayamos directo al grano, dijo Joseph, adoptando un tono serio. Primero, deben retirar a los oficiales prusianos de sus fuerzas armadas. El príncipe asintió. Sí, Su Alteza, me lo mencionó hace años, pero no han. Joseph tenía muchas ganas de hacer entrar en razón a ese testarudo gigante, pensando. ¿Quién entiende mejor la historia, tú o yo? Sin embargo, tuvo que reprimir su irritación y optó por una excusa que el polaco no pudo rechazar. Como sabéis, la relación entre nuestro país y Prusia no es muy buena, hemos luchado en los Países Bajos del Sur y en Silesia en los últimos años. Y cuando Polonia se enfrente a una invasión, nuestro país seguramente enviará grupos de asesoramiento militar, e incluso algunos voluntarios para ayudarlos. Creo que, desde luego, no querrían encontrarse con prusianos en el ejército polaco. Lo mismo ocurre con los prusianos, supongo. La expresión del príncipe Poniatowski se volvió grave y conflictiva. El significado del príncipe heredero de Francia era claro. Debía elegir entre Francia y Prusia. Joseph se sentía completamente desconsolado por Polonia. Era como tratar con niños, tener que persuadirlos sutilmente. Al ver que el príncipe no respondía, continuó. Por cierto, estoy planeando invertir en el puerto de Gdansk, comenzando con 3 millones de francos, y agregaremos más dependiendo de la situación. Sabe, nuestro volumen comercial con la región germánica está aumentando y Gdansk se convertirá en un centro importante para nuestros productos, comentó Joseph. Esta vez, el príncipe Poniatowski no dudó ni un segundo y asintió con una sonrisa. Genial. ¿Tiene alguna condición adicional? No hay condiciones. Es sencillo. Invierte y adquiere acciones del puerto, respondió Joseph. El príncipe Poniatowski estaba muy contento.
Había pensado que Francia exigiría algunos privilegios comerciales o incluso el derecho a gestionar el puerto, al igual que Prusia. Pero resultó ser una mera inversión. Inmediatamente asintió repetidamente. Gracias por su generosidad. Encargaré al conde Małowski que se encargue personalmente de este asunto para asegurar que su inversión obtenga excelentes resultados. Polonia estaba ahora invirtiendo todos sus recursos en prepararse para la guerra, por lo que, naturalmente, le alegraba ver a alguien invirtiendo en áreas civiles. El objetivo principal de Joseph era bloquear al ejército prusiano en Gdansk. Para Prusia, la importancia de este puerto superaba con creces la ocupación de varias provincias polacas. Como los polacos no se defendieron de Prusia, tuvo que tomar el asunto en sus manos y ayudarlos. Al mismo tiempo, este acuerdo fue definitivamente una victoria para Francia. Gdansk sirvió como puerta de entrada al mercado de Europa del Este. Aunque afirmó que no necesitaba privilegios, tras la inversión, al menos los buques mercantes franceses podían esperar mejores servicios aquí, como evitar las colas para atracar. Además, una vez que estallara la guerra, Francia se convertiría en el hermano mayor de Gdansk para el rescate. Incluso si Francia no solicitara privilegios, el Congreso local se apresuraría a ofrecérselos. Joseph continuó. Además, me gustaría ayudar a construir una armería en Varsovia para producir armas de chispa y cañones Charleville. El príncipe Poniatowski casi se quedó sin palabras. La capacidad de producción militar de Polonia siempre había tenido dificultades para mejorar, principalmente debido a la falta de fondos para invertir en fundiciones de armas de fuego y cañones. Después de la ampliación de la mina de plata de la montaña Tarnowsk, las finanzas del gobierno polaco no estaban tan ajustadas, pero se planeó financiar la construcción de una armería 3 años más tarde. Inesperadamente, el príncipe heredero de Francia atendió sus necesidades urgentes e invirtió directamente en la construcción de la armería. Si esta fábrica pudiera comenzar a producir antes de la invasión rusa, aumentaría significativamente la confianza de Polonia para enfrentarse al enemigo. Se sabía que el nivel de autosuficiencia de Polonia en armas de fuego era inferior al 30% y que tenían que importar del extranjero una gran cantidad de armas de chispa y municiones, sin mencionar los cañones de gran tamaño. Entonces recordó otro asunto crucial y preguntó apresuradamente. Su Alteza, en cuanto a la financiación de la armería, el gobierno polaco podría no poder contribuir mucho. Joseph hizo un gesto de indiferencia con la mano. No se preocupen. El Banco de la Reserva de Francia les ofrecerá préstamos a bajo interés, además de artesanos y técnicos. Por supuesto, para evitar problemas diplomáticos innecesarios, la financiación y las fuentes técnicas de la armería deben mantenerse estrictamente confidenciales. Es natural, te lo aseguro. Bien, una cosa más. Las inversiones tanto en el puerto como en la armería se realizarán en francos. Capítulo 652. El príncipe Poniatowski asintió casi sin dudarlo. Por supuesto, Su Alteza, por supuesto en francos. Polonia ahora era como una familia de 8 personas que se había quedado con solo media hogaza de pan negro, agradecidas por cualquier trozo de comida que les dieran. ¿Por qué se preocuparían por tener muy poca sal en su comida? Tanto más cuanto que el franco era muy fuerte, circulaba ampliamente en las regiones de Alemania e Italia y se decía que la reciente transacción de la máquina de vapor en ese se pagó en billetes de francos. Se trató de un negocio valorado en millones de francos, suficiente para demostrar el poder adquisitivo del franco. Entonces está decidido. Joseph sonrió y señaló la taza de té que estaba sobre la mesa. Por favor, pruebe este té Bouilly, recién traído del lejano oriente. Ah, ¿y qué hay del asunto de los oficiales prusianos que mencionaste antes? El príncipe Poniatowski dudó medio segundo antes de revelar una sonrisa. Lo discutiré con ellos, tal vez haga que los transfieran a las oficinas de reclutamiento para que sirvan como instructores para los nuevos reclutas. De un lado estaba Prusia, siempre prometiendo pero nunca cumpliendo, incluso exigiendo constantemente el control de Gdansk. Del otro estaba Francia, invirtiendo importantes sumas de plata real y apoyando activamente la resistencia de Polonia contra las invasiones. Era obvio qué lado elegir. En cuanto a los pocos oficiales prusianos que habían contribuido a Polonia, sería suficiente compensarlos con tratamientos de alto nivel. Dijo el príncipe, tomando un sorbo de su taza de té. El té verde sin leche le hizo fruncir el ceño ligeramente, pero entonces una fragancia fresca y distintiva le llenó la boca.
Miró el té claro y preguntó con curiosidad. ¿Uy? Es una gran montaña en el este, que produce hojas de té de primera calidad. Ah, es lo que solemos llamar Boai. Con razón está tan rico y fragante, gracias por su hospitalidad. Aunque esta forma de beberlo es bastante inusual. La gente del este prefiere beberlo así. De hecho, ni siquiera le añaden azúcar. Joseph también tomó un sorbo de té y continuó. ¿Mencionaste entrenar a los nuevos reclutas antes? Disculpa la franqueza, pero los métodos de entrenamiento del ejército prusiano están bastante anticuados. Tal vez debería ayudarte a construir otra academia militar. Después de pasar la mañana, Joseph y el príncipe Poniatowski habían ultimado prácticamente todos los asuntos importantes relativos a Polonia. Almorzaron casualmente en la armería real y luego, por la tarde, ambos se dirigieron a la sala del Consejo de Guerra dispuesta temporalmente. En la sala ya esperaban Bertier y otros oficiales del Estado Mayor, junto con Wadbał Rdzewski y varios generales polacos de alto rango. Rdzewski, Kościuszko y otros iban vestidos como diplomáticos o asistentes y claramente habían viajado de forma encubierta a Francia. Sin formalidades superfluas, los oficiales se pusieron de pie para saludar y la reunión pasó inmediatamente al orden del día principal. Como presidente de la reunión, Bertier se puso de pie y dijo: todos deben tener muy clara la situación actual en el frente oriental. Según las estimaciones más optimistas, Polonia se enfrentará a 100.000 soldados rusos. Y lo más probable es que entre 120.000 y 150.000 soldados rusos invadan el este, y otros países aprovechen la oportunidad para intervenir también. Ya había sido informado de los resultados de las conversaciones entre el príncipe heredero y el príncipe de Polonia, por lo que omitió deliberadamente cualquier mención al ejército prusiano. El rostro de Rdzewski mostró preocupación al escuchar estas palabras y continuó. La situación es realmente muy grave. Actualmente, estamos organizando defensas desde Warren hasta Minsk, y nuestra principal estrategia defensiva es esforzarnos. Había hablado solo a medias cuando vio al príncipe heredero de Francia levantarse de repente y caminar hacia el mapa de Europa del Este que colgaba en la pared occidental de la sala de conferencias. ¿Qué es esto? Inmediatamente, bajo la mirada atónita de todos los presentes, Joseph agarró un bolígrafo y trazó violentamente una gruesa línea vertical sobre el mapa de Polonia. Esa línea atravesaba Minsk y Warren, dividiendo Polonia en dos secciones como una herida de cuchillo. Golpeó con fuerza el lado derecho de la línea vertical, la esquina sureste de Polonia, y exclamó con voz enojada y contenida: ¿es este el resultado que deseas ver? Ver a los rusos arrasar vuestras tierras tras las defensas de Warren, tomando la mitad del territorio de Polonia, esclavizando al pueblo polaco en las orillas occidentales del río Dnieper y en Podolia, obligándolos a arrodillarse y a llamarse rusos, dando sus escasos ingresos como tributo al zar. ¿Es esto lo que quieres? La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los oficiales polacos, incluido el príncipe Poniatowski, agacharon la cabeza, con las manos ligeramente temblorosas. Respóndeme. Rugió Joseph. ¿Solo quieres la mitad de Polonia? No. Kościuszko se levantó de repente, con los ojos enrojecidos, y dijo: no queremos perder ni un centímetro de tierra. Aunque me cueste la vida, no quiero que esos malditos rusos pongan un pie en Polonia. Los demás oficiales también exclamaron en voz alta: proteger a Polonia es nuestro deber. No queremos perder ningún territorio. Queremos toda una Polonia. El príncipe Poniatowski también se levantó, con expresión agitada y a punto de decir algo, pero de repente se detuvo y luego se volvió algo abatido. Príncipe heredero, por favor crea que no todos los polacos quieren renunciar a los territorios del sureste. Pero Rusia es demasiado poderosa. Simplemente no podemos contenerlos en Obrucho-Mozili. Mis soldados y yo no tememos al sacrificio, pero no queremos morir en vano. Combatir a los rusos de frente en la frontera oriental debilitará nuestras ya escasas fuerzas militares, y con el tiempo, incluso Warren podría caer. Como uno de los mejores generales de Polonia, tenía una comprensión muy clara de la fuerza de ambos ejércitos. Históricamente, después de que Rusia iniciara la segunda partición de Polonia en la guerra, el ejército lituano en el frente norte de Polonia solo había resistido durante 19 días antes de ser derrotado, mientras que el frente sur comandado por el príncipe Poniatowski había resistido durante 1 mes y 4 días antes de que la vanguardia rusa ya estuviera a las puertas de la ciudad de Varsovia.
Aunque la fuerza militar de Polonia había mejorado respecto de sus niveles históricos y estaba mejor preparada, todavía no podía derrotar al ejército ruso en sus pobres y defensivamente desfavorables fronteras orientales. Joseph, mirando a los oficiales polacos, furiosos y descorazonados, dijo con cautela: como no podemos contenerlos, debemos cambiar de táctica. Nos aseguraremos de que los rusos comprendan que Polonia es invencible. Kosciuszko, percibiendo profundamente las implicaciones de las palabras del príncipe heredero de Francia, inmediatamente levantó la cabeza. ¿Estás sugiriendo que hay otras tácticas? Joseph asintió con firmeza, dio unos pasos a un lado y luego hizo un gesto hacia Berthier. El jefe del Estado Mayor se acercó al mapa y comenzó a explicar meticulosamente el despliegue del combate. De hecho, hace más de medio mes, el Estado Mayor francés ya había elaborado varios planes de batalla adecuados para Polonia. Sin embargo, al revisar estos planes, Joseph quedó consternado al descubrir que incluso en los mejores escenarios, solo podrían resistir al ejército ruso durante 3 o 4 años como máximo, lo que finalmente conduciría a la defensa de Varsovia. Pero este no era en absoluto el resultado que deseaba. Capítulo 653. Joseph era muy consciente de que el objetivo estratégico de Rusia no era absorber a Polonia entera, sino ocupar las provincias orientales, hogar de la fe ortodoxa oriental. Así que no habría batalla de Varsovia. Una vez que Polonia se retirara hacia el oeste, el ejército ruso detendría su avance y comenzaría a apropiarse de los territorios adquiridos. La debacle del ejército polaco dificultó al gobierno polaco rechazar un acuerdo de alto el fuego. Además, tan pronto como los rusos tomaban la delantera, Prusia apuñalaba inmediatamente a Polonia por la espalda. Por lo tanto, Polonia tenía que defender sus territorios orientales, o de lo contrario se enfrentaría a una repetición de la segunda partición de Polonia. Pero como bloquear el avance ruso parecía ser un problema insuperable, a medida que Berthier iba describiendo el alcance completo de los planes de batalla, los ojos de los oficiales polacos se iban abriendo cada vez más. De esta manera, podremos enfrentarnos a Rusia. A medida que sus pérdidas aumenten día a día, ¿no tendrán más opción que buscar un alto el fuego? Rzewuski tragó saliva y dijo inconscientemente: ¿esto no es demasiado agresivo? Joseph respondió inmediatamente: no, esta es la única manera de preservar Polonia. Sí, esta era la táctica que finalmente había elegido. Elegir el más agresivo de los muchos planes de batalla de la sala de personal, combinarlo con ejemplos bélicos clásicos del futuro y hacerlo aún más agresivo. Encargó a Berthier y al personal que completaran el diseño táctico específico. Como parte más débil, Polonia tuvo que estar dispuesta a arriesgarlo todo para tener alguna esperanza de supervivencia. Además, sabía que, incluso si el plan fracasaba, no sería peor que los resultados de una defensa pasiva. Ni Rusia, ni Prusia, ni Austria, ni ningún otro país de Europa Occidental querían que Rusia entrara en contacto directo con las naciones de Europa Central. De esta manera, Polonia no corría peligro de ser aniquilada. En ese caso, ¿por qué no arriesgarse? Es más, si esta postura de perro rabioso tuviera éxito, tendría un buen efecto disuasorio y haría que Prusia y Austria reconsideraran sus posiciones. Sin embargo, Poniatowski y sus oficiales intercambiaron miradas, viendo en los ojos del otro la pregunta de por qué estos franceses eran más radicales de lo que eran. Su Alteza, si luchamos así, el ejército central correrá un grave peligro, incluso... Kosciuszko respiró hondo e interrumpió con calma. Creo que el plan de Su Alteza es excelente. Siendo sincero, esta es la primera vez que veo esperanzas de preservar los territorios orientales. Estoy dispuesto a comandar el ejército central. Joseph observó profundamente a este gran héroe nacional polaco. Algunos héroes se hacen con el tiempo, mientras otros brillan intensamente sin importar las circunstancias. Sin duda, Kosciuszko era de estos últimos. Históricamente, tras la caída de Polonia, se negó a aceptar el decreto de rendición del rey y se dirigió solo a la región de la pequeña Polonia para llamar a la revuelta. Luego, al frente de más de 10.000 rebeldes armados con lanzas, hachas e incluso guadañas, derrotó repetidamente el cerco militar ruso y propagó las llamas de la sublevación por toda Polonia. Aunque su rebelión finalmente fracasó bajo la represión conjunta de Rusia, Prusia y Austria, escribió la página más enérgica de las guerras de resistencia polaca.
Y ahora, este héroe nacional dio un paso adelante una vez más sin dudarlo, dispuesto a emprender la tarea militar más peligrosa con la resolución de morir si fuera necesario. Otro oficial polaco se puso de pie y dijo: «Vamos, tengamos un enfrentamiento como es debido con los rusos». Rzewuski también apretó los puños y dijo: «Creo que podemos intentarlo». Todos los oficiales miraron entonces hacia el príncipe Poniatowski. Tras reflexionar un momento, este último le dijo a Joseph: «Su Alteza, con nuestra fuerza actual, sería muy difícil contener al ejército ruso. En otras palabras, los rusos podrían penetrar Varsovia antes de que nuestras tácticas surtan efecto». Joseph asintió. «Así que tendrás que ampliar el ejército lo antes posible. Una vez terminada la Academia Militar de Varsovia, la expansión debería poder avanzar más rápido. Además, no hay que olvidarse de los 10 millones de habitantes de Polonia. Mientras estén movilizados, incluso si carecen de entrenamiento, aún pueden causarle muchos problemas al ejército ruso». El príncipe de Polonia frunció el ceño y dudó. «No debemos depositar nuestras esperanzas en la gente común. Normalmente solo les importa su humilde vida». En realidad, gracias a los preparativos que Joseph había hecho previamente, el nacionalismo se había extendido ampliamente en Polonia en los últimos 2 años, y el sentimiento anti-invasión entre la población era extremadamente fuerte. Sin embargo, el príncipe estaba acostumbrado a un ejército apoyado por nobles, por lo que era natural que desconfiara. Joseph afirmó con seguridad: «Créeme, sin duda podrás reclutar el ejército que necesitas. Además, en las situaciones más críticas, aún tienes un arma poderosa que puedes usar». «¿Qué es?». Joseph miró a los otros oficiales polacos. «Os lo diré cuando llegue el momento». La tarde siguiente. En los asientos VIP del Estadio Real de París, la voz del locutor llegó a los oídos del príncipe Poniatowski. «Natorsky, 25 metros». No tenía ningún interés en ver la competición, su mente estaba ocupada con ese loco plan del Estado Mayor francés. Polonia podría ser destruida después de esta batalla. ¿O no recuperarse de los estragos de la guerra? En ese momento, el árbitro del estadio levantó el marcador, y los comentaristas gritaron de inmediato: «Resultados de la competición de lanzamiento de disco. Atleta estadounidense Simmons, 24,4 metros. Atleta polaco Natorsky, 26 metros. Atleta sardo». Para garantizar que todos los espectadores pudieran escuchar, había 12 comentaristas en el estadio, cada uno responsable de una sección diferente. Tras anunciarse los resultados, los comentaristas dijeron al unísono: «El atleta polaco ha conseguido la victoria final. Polonia ha ganado». El príncipe Poniatowski sintió de repente una sacudida en su cuerpo y una oleada de orgullo y emoción llenó su pecho. «Polonia, ganó», murmuró en voz baja. «Polonia ganó». «Sí, ganó». Se levantó lentamente y los rastros de vacilación en su corazón desaparecieron por completo. Por la victoria, por ese momento de orgullo como polaco, lucha en un duelo contra los invasores. Mar Caribe. Barbados. «General, es hora de cambiar su vendaje», le recordó un médico militar desde afuera de la tienda. El general Grant, comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, miró de reojo al francés sentado frente a él y, molesto, le hizo una señal a su asistente con la mirada. «Dígale que se calle». Luego se dirigió al emisario francés. «Señor Brissot, 100.000 libras esterlinas es demasiado para una escaramuza menor». «También hay un barco, así como los suministros necesarios», corrigió Brissot. De hecho, él era el negociador. No había ocultado la noticia de que representaba la llegada del gobierno francés a Santo Domingo, pues se había anunciado públicamente que estaba allí para reprimir la rebelión de esclavos. Bran frunció el ceño. «Verás, mis fuerzas ya obtuvieron la victoria, puedo ir a las Bahamas yo mismo». «Esta es la condición mínima para que nuestras fuerzas vayan a las Bahamas a ayudarlos a reprimir la rebelión», dijo Brissot con calma. «Es un gran riesgo para los soldados abandonar la fortaleza Magua». Bran lo miró con una expresión de firme resolución, y eso le puso los nervios de punta. Sin embargo, no tenía otra opción. Su ejército de miles de soldados había luchado contra el ejército rebelde negro en Barbados durante meses, y aunque habían logrado una victoria conseguida con esfuerzo, las bajas entre los soldados fueron cuantiosas y estaban extremadamente agotados física y mentalmente, lo que requería un largo período de descanso y recuperación.
Y el Congreso rebelde en las Bahamas estaba a punto de iniciar elecciones para presidente. Capítulo 654. Al final, Bran llegó a un acuerdo. Después de todo, los negros de las Islas Bahamas simplemente clamaban por la independencia, lo cual era completamente diferente a establecer una estructura de gobierno y tomar el control de la administración y la economía de toda la isla. Para entonces, como comandante de la fuerza expedicionaria, inevitablemente tendría que asumir plena responsabilidad. En cuanto a los refuerzos, las noticias que recibió la semana pasada indicaban que aún no estaban listos. Pasarían al menos 4 meses antes de que 5.000 soldados llegaran al Mar Caribe. Antes de eso, necesitaba a alguien que lo ayudara a estabilizar la situación en las Bahamas. Como mínimo, no podía permitir que el gobierno rebelde confiscara fácilmente las plantaciones de la isla y expulsara a los británicos. La comisión para el pueblo francés sería pagada naturalmente por el gobernador de las Bahamas. Sir Essex había llevado consigo bastante dinero cuando huyó de Nassau. Esa misma tarde, Briso abordó el barco de transporte británico Smile, lleno de suministros, regresando a Santo Domingo. Durante los siguientes meses, este barco estuvo a su disposición, como parte de las condiciones para ayudar a los británicos a reprimir el levantamiento de las Bahamas. En cuanto a los barcos de transporte franceses, habían sido secuestrados por el ejército rebelde de Santo Domingo 3 meses antes. Briso primero se detuvo en la isla de Santa Lucía, que estaba bajo control francés, cambió la tripulación a francesa y luego continuó su camino hacia el noroeste. Una vez que el Smile abandonó las inmediaciones de las Islas Little Andros, un miembro de la tripulación llevó a uno de los trabajadores negros que habían abordado previamente desde Francia a la sala de conferencias de oficiales. Briso se puso de pie y, haciendo una reverencia al hombre harapiento pero de mirada penetrante, dijo en inglés: «Me complace encontrarlo aquí, señor Jones». Jones fue el líder del movimiento antiesclavista de las Bahamas. Tras la derrota de su ejército rebelde, el barco de la Asociación de Comercio Especial lo llevó a la isla de Santa Lucía. Se tocó el pecho en respuesta a modo de saludo. «Dicen que usted es el hombre del señor O'Real». «Un poco». Jones asintió. «Si pudieras darme una pistola y llevarme de regreso a Bridgetown, te lo agradecería mucho». «¿Qué planeas hacer?» «David ha muerto, Harris ha muerto, el viejo Joe también murió, todos murieron». Jones miró fijamente a Briso con voz ronca. «Necesito vengarlos. Con un arma, aún puedo matar a bastantes británicos y luego ir allí a verlos». Briso asintió en silencio. «Aunque habéis enfrentado algunos reveses, la causa de la libertad y la liberación no ha fracasado». Jones exclamó en voz alta. «Libertad para siempre. Te enviaré de regreso a Bridgetown, pero no para asesinar a soldados británicos». «¿Qué más puedo hacer? ¿Arrodillarme y pedirle perdón al hombre blanco?» «No, todavía hay más de 100.000 personas esclavizadas esperando que las rescates», dijo Briso. «Tu lucha por la libertad debe continuar». Jones sonrió con ironía. «Todos esos hermanos que me siguieron están muertos. ¿Ya no puedo salvar a nadie? ¿Qué pasaría si pudiera proporcionarte 1.000 pistolas de chispa y 50.000 libras esterlinas en fondos?» Los ojos de Jones se iluminaron. «Tú, no estás bromeando, ¿verdad?» «Claro que no». Briso le dio una palmadita en el hombro. «Entregaremos las armas en 3 días por barco, y el dinero está en el camarote de abajo. La lucha por la libertad nunca terminará». Y así, la mitad de las 100.000 libras esterlinas que Bran acababa de pagar fueron transferidas al ejército rebelde antiesclavista para apoyar su lucha contra los británicos. Varios días después, Briso estaba en la proa del barco, mirando a lo lejos la figura de Jones que se alejaba, sintiendo una oleada de emoción. Allí estaba la llama de la libertad, aún no extinguida, y él seguiría a ese hombre para continuar difundiéndola por Barbados, y un día, ese pueblo esclavizado y torturado allí alcanzaría la liberación. Se giró para mirar el mar infinito. Al otro lado del mar Caribe, los negros de las Bahamas y Jamaica también resistían a su miserable destino, enterrando con su sangre y sus manos la inmunda institución de la esclavitud. Y entonces Santo Domingo lideraría toda la región del Mar Caribe en el establecimiento de una nación libre, sin opresión, sin trata de esclavos. Allí podían vivir en igualdad de condiciones negros, blancos y mulatos, todos con sonrisas igualmente brillantes. La noche malvada terminaría aquí y la luz de la libertad y la felicidad brillaría para siempre sobre el vasto Mar Caribe.
De repente, Briso se trazó una cruz sobre el pecho y, alzando la vista, exclamó en voz alta: «¡Viva el príncipe heredero! Eres tú quien ha traído esperanza a esta tierra. Que Jesús te bendiga». Era un ferviente abolicionista, que en una ocasión siguió a un barco esclavista a América, donde presenció de primera mano las vidas extremadamente miserables de los esclavos negros. Personas de tribus de África Occidental fueron atacadas y capturadas por grupos de esclavistas y transportadas a América. En el camino, casi una cuarta parte de ellos moriría. Y lo que les esperaba eran trabajos incansables bajo el látigo de los dueños de las plantaciones, en el calor de Lieja. Cualquier pequeño paso en falso los llevaría a torturas como la quema, la horca o incluso la ejecución directa. Las esclavas negras estaban sujetas a la humillación de los dueños de las plantaciones en todo momento. Los dueños de esclavos los acorralaban como ganado, escogiendo hombres negros fuertes para reproducir, y los niños que nacían eran propiedad privada de los dueños de esclavos, que continuaban sus vidas como esclavos, como bestias. El destino de los esclavos negros se reciclaba así una y otra vez, como si se precipitaran al infierno, sin esperanza. Hasta que el príncipe heredero lo envió aquí. Desde entonces, innumerables personas negras inocentes fueron liberadas del látigo de los dueños de las plantaciones y volvieron a ser humanas, sumergidas nuevamente en la luz sagrada de Jesús. Los ojos de Briso se enrojecieron ligeramente. Juró en su corazón que siempre seguiría al príncipe heredero, seguiría la guía de la libertad y daría todo de sí por él. Medio mes después, una fuerza francesa de 4.000 hombres llegó para reprimir la rebelión en las Bahamas. El Congreso Temporal de las Bahamas se puso inmediatamente tenso y rápidamente autorizó al mayor Dusan Lovidur y a Lidington a llamar tropas para resistir. Por supuesto, varios miembros de alto nivel del Congreso, junto con los dos comandantes del ejército rebelde, ya se habían reunido con el enviado de Orleans y sabían que esta fuerza francesa no era un enemigo. De hecho, se esperaba cierta cooperación entre ambas partes. El coronel Galissoniere, comandante de las fuerzas francesas, señaló Nassau City a lo lejos y, con una sonrisa, le dijo al mayor Garner, el asesor militar británico que estaba a su lado: «Estos negros no tienen ni la menor idea militar. Mire, en menos de 2 días, he completado el cerco de esta ciudad». «Le deseo una rápida victoria», dijo Garner. Su papel como asesor era en realidad el de actuar como un oficial supervisor para garantizar que los franceses no tomaran el dinero y se relajaran. Al día siguiente, al mediodía, las fuerzas francesas lanzaron un feroz ataque contra la ciudad de Nassau. Durante un tiempo, el estruendo de los cañones sacudió el cielo mientras los edificios en las afueras de Nassau eran rápidamente destrozados por el bombardeo, seguido por el ordenado avance de la línea de infantería francesa, alentado por el sonido de los tambores militares. Justo cuando Garner se maravillaba de la impresionante fuerza de combate del ejército francés y de la absoluta incapacidad de los esclavos negros para contraatacar, el sonido de cuernos estalló repentinamente desde los flancos y la retaguardia de las tropas francesas. Capítulo 655. De repente, 2 grupos de soldados negros irrumpieron desde los densos bosques a ambos lados de la ciudad de Nassau, gritando mientras cargaban hacia el ejército francés que los asediaba. Al mismo tiempo, se escuchó una serie de disparos de cañón desde el interior de la ciudad de Nassau, y el avance de la infantería francesa se ralentizó inmediatamente. Garner observó conmocionado a través de sus binoculares cómo los soldados negros cargaban los cañones y exclamó con incredulidad: «¿Ellos, cómo consiguieron cañones?». El coronel Galissoniere dio una serie de órdenes a su personal, luego se volvió con el rostro pálido como el hierro y dijo: «Lo más importante es que realmente puedan disparar los cañones». Su actuación fue realmente soberbia, dejando a los británicos sin detectar ningún fallo. De hecho, fue su oficial de artillería quien había llegado en secreto a las Bahamas unos meses antes y había instruido personalmente a los soldados negros sobre el uso de los cañones. Ahora bien, aunque había pocas esperanzas en cuanto a la precisión de los artilleros bahameños, al menos podían operar los cañones con habilidad, creando una presencia intimidante. Poco después, un soldado de caballería cubierto de sangre se abalanzó sobre nosotros, informando presa del pánico: «Teniente coronel, nuestro flanco derecho ha sido emboscado por demonios negros y las bajas son graves». Garner levantó rápidamente sus binoculares y vio, bajo las columnas de humo de las armas, que el ejército francés huía confundido, perseguido implacablemente por innumerables hombres negros. Estos soldados negros apenas tenían armas de chispa.
La mayoría empuñaban machetes utilizados para cortar caña de azúcar. Maldijo en secreto y se retractó de todas sus declaraciones anteriores sobre el formidable poder de combate del ejército francés. Pero entonces recordó que incluso el general Brand había sido derrotado por estos demonios negros, y sintió cierto alivio. El coronel Galissoniere pronto recibió más noticias de las derrotas de los ejércitos y finalmente, apretando los dientes, ordenó a un batallón de infantería que cubriera la retaguardia mientras el resto se retiraba inmediatamente al sur. Al anochecer, Garner siguió al ejército francés hasta una playa donde el ejército negro finalmente comenzó a retirarse lentamente. Varios oficiales informaron de las pérdidas al coronel Galissoniere con expresiones sombrías, lo que hizo que el corazón de Garner se encogiera. El ejército francés había perdido casi 1000 soldados y casi todos los cañones y caballos militares habían sido abandonados. Entonces, un oficial del Estado Mayor entró en la tienda, señaló el mapa y le dijo a Galissoniere: Señor, este lugar y este lugar han sido capturados por los rebeldes. Ya he enviado soldados a construir posiciones defensivas. Estamos rodeados por al menos 5 o 6 mil personas negras. En realidad, el ejército francés no había sufrido bajas reales, ya que la mayoría de los 1000 soldados perdidos reportados simplemente fueron capturados y estaban en ese momento cenando en Nassau City, disfrutando de una comida bastante rica. Los soldados bahameños que rodeaban el lugar apenas sumaban 3000 personas y habían recibido órdenes estrictas de Levitur de no enfrentarse al ejército francés sin autorización. Todo era parte de un plan previamente establecido. Sin embargo, Galissoniere actuaba como si estuviera muerto de miedo. Había enviado 3 grupos a Santo Domingo a pedir refuerzos, y de repente agarró a Garner y le dijo con ansiedad: Estoy aquí para ayudarles a sofocar la rebelión, no deben dejarme morir. Por favor, escriba una carta al gobernador de Jamaica pidiéndole que envíe tropas aquí, por el amor de Dios. Al escuchar los gemidos agonizantes de los heridos afuera, Garner temió que él también pudiera ser asesinado por los esclavos, por lo que rápidamente escribió una carta pidiendo ayuda y se la dio a un mensajero. Un oficial de Estado Mayor cercano dijo: Bien, también podemos pedir ayuda a los españoles en la isla Juan. La lámpara de la tienda de Galissoniere permaneció encendida toda la noche y, a primera hora de la mañana siguiente, no había llegado ayuda. En cambio, llegó un mensajero de Santo Domingo con noticias urgentes. Galissoniere miró al recién llegado en estado de shock y exclamó: ¿Estás diciendo que los rebeldes han invadido la fortaleza Magua? Sí, señor, después de que usted retiró a sus tropas, los rebeldes lanzaron un feroz ataque contra la fortaleza, y para el mediodía de ayer, ya habían roto las defensas exteriores. El marqués Lavalletri le insta a regresar de inmediato. De lo contrario, la fuerza expedicionaria será empujada al mar. Galissoniere se quedó estupefacto unos segundos antes de señalar con fiereza de Garner y gritar: Todo es por tu culpa. Si no fuera por ayudarte contra los rebeldes bahameños, Magua no habría caído. Dile a Bran que refuerce Saint-Domingue de inmediato. Pronto, toda la presencia militar en la región del Mar Caribe se movilizó debido a la pérdida de control del ejército francés en Saint-Domingue. El gobernador de Jamaica, Lord Cumberland, envió un ejército de 800 hombres para ayudar a las Bahamas. Los españoles de la isla Juan enviaron casi 1000 soldados para apresurarse a Santo Domingo. Como las Bahamas eran británicas, parecía más valioso salvar la isla francesa. Al recibir la noticia, Bran no tuvo más remedio que ordenar a la recientemente recuperada fuerza expedicionaria británica que abordara barcos de transporte y se dirigiera a Saint-Domingue para reforzar a los franceses. En su opinión, los intereses de Inglaterra, Francia y España estaban completamente alineados en ese momento, por lo que preservar Saint-Domingue era primordial y también era una oportunidad para recuperar los 100.000 libras esterlinas anteriores. Sin embargo, justo cuando la flota británica estaba a mediodía de viaje de Puerto Príncipe, llegaron noticias sorprendentes de Magua. El ejército expedicionario francés, casi 4000 soldados, se había rendido a Oreal. A bordo del buque insignia Montañas Negras, Bran golpeaba la mesa y gritaba furioso: Los franceses son unos inútiles. Rendirse a esos demonios negros. ¿No les da vergüenza? Un silbido desde el mástil indicó que se acercaba un buque de guerra. Poco después, un oficial entró en la cabina y le dijo a Bran: General, es el gobernador de Saint-Domingue, el conde Mabuli. ¿Quiere verlo? ¿Se escapó? Sí, general, parece que los españoles lo salvaron.
Traedlo. No, iré yo mismo. En la cubierta del Montañas Negras, el conde Mabuli, con rostro sombrío, le dijo a Bran: si no hubieras desviado la guarnición de Magua, esos demonios negros no habrían podido abrir una brecha en la fortaleza. El oficial español a su lado parecía igualmente sombrío. Creo que está obligado a rescatar a los miles de soldados franceses en las Bahamas. Después, podemos unir fuerzas para reprimir la rebelión en Santo Domingo. Bran asintió inmediatamente. Nos dirigiremos a las Bahamas ahora. 3 días después. Las fuerzas aliadas británicas y españolas, con un total de 3.700 soldados, desembarcaron con éxito en las Bahamas y dispersaron a los rebeldes negros que rodeaban a los franceses, estableciendo contacto con las fuerzas francesas. Al ver a Bran, el coronel Galissoniere solicitó urgentemente que fueran juntos a retomar la isla de Saint-Domingue, pero este propuso que primero debían derrotar a los rebeldes en Nassau City, para luego trasladarse a Saint-Domingue. De esta manera las Bahamas podrían servir como base logística y de abastecimiento. Los franceses finalmente se convencieron, aunque, según el guión, si Bran no hubiera sugerido atacar Nassau primero, el propio Galissoniere lo habría sugerido para expresar su gratitud por el rescate británico. Los ejércitos trilaterales, sin haber hecho prácticamente ningún preparativo, 7.000 soldados contra los rebeldes negros menos armados, fue una victoria fácil, se dirigieron hacia la ciudad de Nassau. Parecía que la derrota anterior había dejado a Galissoniere con una sombra psicológica, ya que esta vez insistió en que el ejército británico liderara el ataque principal mientras él se hacía cargo de los flancos y la retaguardia. Al verlo en ese estado tan tímido, Bran no pensó mucho y aceptó. Al día siguiente, la ciudad de Nassau fue nuevamente rodeada por miles de tropas de 3 lados. Fin del capítulo 655.